insomnio, con ansiedad, Señor, y también cualquier otro padecimiento, Señor, como enfermedades congénitas. Oramos, Padre, por cáncer también. Padre, tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Y en el nombre de Jesús, que así sea, Señor, y que recibamos conforme a nuestra fe. También, Señor, en este capítulo o en este libro de Mateo, tú nos has puesto a orar por las finanzas, Señor, de México y del mundo entero. Señor, que nosotros dependemos de las finanzas del cielo y no de las finanzas de este mundo. Padre, danos sabiduría para que el dinero que estamos ganando con nuestro trabajo, con el trabajo que tú nos has dado, Padre, que podamos ser sabios de cómo administrarlo, ser buenos mayordomos, Padre Santo. Gracias por tus bendiciones y gracias por este tiempo, gracias por el internet, gracias por mis amigas preciosas que están aquí conectadas, por las familias representadas. Seguimos orando también por las familias, por los matrimonios, sobre todo aquellos que están experimentando lucha, Señor. Padre, que vuelvan a unirse, Señor, que tú vuelvas a restaurar esos matrimonios. Sabemos por teoría algunos, no por experiencia, que no es fácil con alguien, vivir en matrimonio, pero que eso no nos desanime, Señor, no desanime a las personas a seguir amando profundamente, amar como lo dice Corintios, Señor, que todo lo soporta en un contexto sano, no en un contexto de violencia desmedida, Señor. Pero Padre, haz a hombres y mujeres sabios que están escuchando este video y que están casados, revélales, Señor, dale sabiduría y sobre todo que vayan a tu palabra, que acudan a consejeros en sus iglesias, a personas maduras y sabias en la fe que los puedan ayudar. Gracias por literalmente todo, Señor, aun por cosas que de pronto parecen pequeñitas pero nos sorprenden, y aun por aquellas cosas inmensas que tú haces y que no podemos creérnosla. Gracias, gracias, te amamos, Espíritu Santo. Sé tú aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a continuar. Una disculpa si estás aquí por primera vez. Ya me arranqué, yo ya ni te expliqué. Pues nada, es un canal de ASMR cristiano. ¿Qué hacemos? Leemos la Biblia bajito. Eso es lo que vas a encontrar aquí. Nada más. Digo, no nada más en el sentido de nada más. Es muchísimo. Sí, Dios te revela en tu corazón lo increíble que es leer la palabra y meditar en ella, pues es increíble. Pero bueno, vamos a continuar recordándoles que yo leo la Nueva Traducción Viviente. Ok, así que vamos al capítulo 25. Seguimos bendiciendo al amigo de la moto. Ay, Señor. Pero bueno, ya me di cuenta que no se escucha, amigos, entonces ya no pasa nada. Es más lo que de repente me distrae a mí que lo que en verdad se escucha en mis videos. Pero bueno, vamos a continuar leyendo. Capítulo 25 de El Evangelio según San Mateo. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor. Híjole, esta parábola está y aplica para los hombres también, no nada más para las mujeres. Está buenaza, Espíritu Santo, revélanos a todos, aquí hay carne. Pero bueno, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando.
vimos ayer. Hay que estar atentos y en espera. Pero bueno, así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó más. Ojo, aquí la Biblia habla de inversiones, amigos. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven y celebra conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: Quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen se les quitará lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: Vengan ustedes, que son benditos de mi Padre. Ay, perdón. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo, tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve
vimos con hambre y te alimentamos, o sed y te dimos de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o sed, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Capítulo 26. Cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En ese mismo momento los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo, pero no durante la celebración de la Pascua. Acordaron: no sea que la gente nos acuse de disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Miren, mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y literal, así es. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Ay, amigos, ¿cuántos Pedros sabemos aquí? Dios, perdónanos. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Amigos, Jesús estaba angustiado y afligido. Vean lo que dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí conmigo. ¿Qué nos dice este pasaje? Las emociones que Dios ha puesto en nosotros no son malas, pero necesitamos amigos con quien pasar estas tristezas. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Estás afligido, estás preocupado. Ora sin cesar. Póstrate hasta el suelo y ora a Dios.
si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ay, Señor, perdónanos. Amigos, ¿cuántos de nosotros, ay, de verdad, cuando Dios confronta lo hace en amor? Nunca lo va a hacer para herirnos o para alejarnos de Él, sino que lo hace para acercarnos a Él. Pero bueno, Espíritu Santo, trae revelación. No sé cuántas veces he leído Mateos, amigos, y siempre me conmueve muchísimo, demasiado, pero bueno, voy a continuar. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro los siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Ay, perdón con los vecinos. Finalmente se presentaron dos hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, no vas a responder a estos cargos. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde,